Hola a todos y bienvenidos otra semana más a la sección más loca del canal de Apple 5x1. En primer lugar debéis disculpar mi tono de voz, pero un proceso gripal que lleva ya conmigo 10 días me tiene totalmente baldado, pero me lo perdonéis. Steve Jobs sigue estando muy presente en cualquier información que esté relacionada con Apple, y esto hace que se siga manteniendo como una leyenda viva entre todos sus seguidores. Hoy vamos a conocer algunas más de sus particulares formas de entender el mundo que lo hicieron tan especial. Comenta a quienes le conocieron que era muy frecuente en sus primeros años en Apple que cualquier empleado se le acercara para plantearle una idea que acababa de tener respecto a un producto, un diseño o cualquier elemento sobre los que trabajaran. Nos situamos sobre 1981. Steve Jobs escuchaba atentamente esas ideas para terminar diciendo siempre: esto es una idea estúpida. Pasados 8 o 10 días de la conversación, era muy habitual que Jobs apareciera diciendo: he tenido una idea fantástica, y expresar a todos la misma idea que ya le habían contado previamente y había rechazado. Ahora era suya y era una gran idea. Como veis, la idea de copiar y mejorar la copia le venía antiguo. Otra gran idea de Jobs se originó con su particular pensamiento sobre el funcionamiento del cerebro humano. Steve Jobs decía que el hombre era mucho más lento que la mayoría de los animales, pero que en bicicleta adelantaba a muchos. De la misma forma, decía, el ordenador es como una bicicleta para el cerebro, que le permite funcionar mucho más rápido. A raíz de tan iluminada afirmación, Steve Jobs pidió a los ingenieros de Apple que rebautizaran el Mac como bicicleta, una idea que finalmente consiguieron quitarle de la cabeza. En 1985, Steve Jobs y Steve Wozniak asisten a una cena con el presidente francés François Mitterrand. En la cena, Jobs se pide para comer un plato de callos. Por aquel entonces aún no era totalmente vegano, pero la forma de la cocción disgustó tanto a Jobs que terminó tirando el plato poco a poco para que nadie lo notara a una maceta que tenía junto a la mesa en la que estaban cenando. Mucho hemos hablado del momento en el que Steve Jobs regresa a Apple en 1997 para hacerse cargo de la compañía. Un movimiento que no fue nada arbitrario, sino que estuvo muy bien orquestado y perfectamente planificado por el mismísimo Steve Jobs. En aquel momento es Gil Amelio el CEO de Apple. Desde su llegada a la empresa, Apple no ha hecho más que perder valor de mercado de forma continua, hasta el 26 de junio de 1997, día en el que un misterioso accionista vende 1,5 millones de acciones y hace desplomarse el valor de la compañía, obligando a la junta de accionistas a tomar medidas severas. Esta junta ya había sido tanteada por Jobs y les había dado la solución: debían destituir a Gil Amelio y nombrarlo a él CEO de la compañía. Y así ocurrió. Poco después se supo que el misterioso vendedor de las acciones fue el mismísimo Steve Jobs. A pesar de lo que muchos puedan creer, Steve Jobs leía todos los correos que se le dirigían a su cuenta personal e incluso en alguna ocasión contestaba alguno. Este fue el caso de una chica de Melbourne, en Australia, que escribió a Jobs para darle las gracias por poder ampliar el tamaño de las letras en la tableta simplemente estirando con los dedos. Esto le había dado muchas opciones a las personas con problemas de visión y que a ella le había cambiado la vida. Steve Jobs le contestó diciéndole: gracias por compartir su experiencia conmigo. ¿Le importa si leo su correo electrónico a un grupo de 100 de nuestros principales líderes en Apple? Muchas gracias, Steve. Esta es una de las historias más impactantes para mí de Steve Jobs. Nos remonta hasta 1985. Por aquel entonces, Steve, junto a otros compañeros de trabajo, solían comer en un restaurante de cocina mediterránea que regentaba un señor al que llamaban John Jandali, para ser más exactos. Era el nombre americano que había adoptado Abdul Fattah Jandali, el padre biológico de Steve Jobs. Evidentemente, por aquel entonces ninguno de ellos sabía quién era el otro. Steve Jobs lo descubrió unos años más tarde, porque su búsqueda siempre fue hacia su madre biológica. De hecho, cuando finalmente descubre quién es su padre, Steve Jobs manifiesta que no le ha gustado lo que ha descubierto de él y le pide a su madre que obvie cualquier contacto con él. En 2005, a través de un artículo publicado en prensa, John Jandali descubre que es el padre de Steve Jobs. Jandali no fue aceptado nunca por el padre de la madre de Jobs y de hecho le prohíben casarse y les obligan a dar al niño en adopción para que pudieran terminar sus estudios. Tras la muerte de este hombre, Jandali y Joan Schive, la madre, se casan pero duran poco tiempo juntos. En este periodo tienen una hija, Amona, que finalmente se queda con la madre. Jandali, una vez enterado de su paternidad, manifiesta que él nunca quiso entregar a Jobs en adopción y que siempre había querido estar junto a él. Extraño comportamiento cuando no mantenía contacto alguno con su hija, de la que sí sabía que existía. Durante años estuvo escribiendo cartas y correos a Steve Jobs para entrevistarse con él sin recibir nunca respuesta. Tan solo una vez. Poco antes de la muerte de Steve Jobs, este recibió un correo de su padre en el que simplemente le decía: espero que su salud mejore. Y Steve Jobs contestó con un breve gracias. Y siguiendo con la familia,
Mona Simpson vivió de forma muy humilde, criada por su divorciada madre y anhelando conocer a su padre, del que solo sabía que era de origen sirio. Le gustaba imaginárselo de alto postín, muy favorecido y siendo un señor adinerado que la sacaría de la miseria en cuanto la conociera. Cuando finalmente consiguió dar con él y se reúnen, tras el encuentro, John Jandali cambia de dirección, de teléfono y desaparece de la vida de Mona. Ella, muy ingenuamente, pensó que su padre era un espía y que se lo obligaba a permanecer en la sombra. En esa reunión fue cuando descubrió que tenía un hermano que trabajaba con ordenadores, que era rico y que quería conocerla. Steve Jobs y Mona Simpson se llegaron a conocer y a entablar una magnífica amistad que duró hasta la muerte de este. De hecho, Mona fue una de las personas que estaba con Steve Jobs el día que murió. Y cerramos ya con una pequeña anécdota en su lecho de muerte, para que nos hagamos una idea de la obsesión de este hombre por el diseño y la perfección. Con su esposa mantuvo 15 días de conversación hablando de diseños y características de los distintos modelos de lavadora antes de poder comprar una. Para su atención, rechazó hasta 67 enfermeras distintas de las que la atendían, hasta que dio con una que fue de su agrado. Pero el remate de todo fue cuando empeoró poco antes de su muerte y su médico pidió una mascarilla de oxígeno para facilitar la ventilación. Nada más ponérsela, Steve Jobs se la quitó y dijo que el diseño era muy feo, que le trajeran varios modelos para que pudiera elegir el que más le gustara de todos ellos. Quizás esta fuera la única petición que no se le pudo atender. En fin, hasta aquí la otra cara de Apple de esta semana. En 7 días nos vemos de nuevo. Un saludo para todos.